Buenas tardes para todos. Gracias por venir. En nombre de Syngenta, de Grupo Mació, siempre dándoles la bienvenida a estas actividades. Hoy, junto a Nico Falli, los recibimos también. Y junto al expositor invitado, al ingeniero Diego Oliva, que va a estar siendo el principal expositor hoy. Diego es agrónomo, es argentino, asesor CREA, docente en la Universidad de Buenos Aires y un especialista en todos los temas relacionados con las tecnologías de aplicación de agroquímicos, así que un excelente invitado para tener hoy en día. Y rápidamente, antes de darle la palabra a Nicolás para que comience, el objetivo de esta actividad, en primer lugar, se enmarca dentro de una serie de actividades que hacemos en relación a lo que le llamamos las buenas prácticas agrícolas, donde en el caso de Syngenta incluimos programas relacionados a la protección de los polinizadores, al uso responsable y seguro de los agroquímicos, uso de equipo de protección personal, etc. Y la calidad y las tecnologías de aplicación se enmarcan dentro de esos programas, así que hoy es una de esas acciones que estamos llevando adelante. Mañana la repetimos en Zoom. Y en segundo lugar, sobre final de año, lanzamos un nuevo producto que se llama Virantra. Muchos de ustedes nos acompañaron. El registro salió sobre final de año. Ya el volumen ya está en Uruguay. Y esperemos que pueda ser un éxito en este primer año. Para ser un éxito, la calidad de aplicación en un producto como Virantra es clave, ¿sí? Ahora Nicolás va a estar recordando cuáles son las principales características de este producto, pero entre ellas está la necesidad de una buena aplicación debido a su baja movilidad en la planta. Entonces, hace unos meses les presentamos el producto, cuáles eran sus características, cuáles eran los beneficios de su uso. Hoy, previo a que llegue el momento de usarlo, queremos poder conversar junto a Nicolás y junto a Diego Oliva para ver cuáles son las prácticas que tenemos que llevar adelante en el momento de la aplicación para asegurarnos el éxito del producto. Y antes de arrancar, en la bolsita tienen varios materiales, pero hay uno que quiero destacar que es el manual, justo en esta no está. Bueno, un manual de tecnología de aplicación que creo que es un material excelente que se lo hizo Syngenta en Argentina, y en Uruguay le hicimos las adaptaciones necesarias, pero con un montón de información que seguramente hoy Diego esté llevando adelante. Así que, Nicolás, si te parece... Proteger tus cultivos es un trabajo complejo. Con toda la demanda de trabajo sobre tus manos y en tu lote, las plagas pueden reproducirse sin límites. Pero, ¿cómo poder controlarlas de una manera más eficiente y con menos aplicaciones? Probás diferentes soluciones y tecnologías existentes, pero ninguna funciona con la eficiencia que necesitas. Hasta ahora. La tecnología Plinazolin posee un nuevo modo de acción que te ayudará a controlar un mayor espectro de plagas con menos aplicaciones, mientras asegura la productividad de tu cultivo y la calidad del grano. En tu soja y en una amplia gama de cultivos. Ciencia innovadora. Confiable y resistente a la lluvia, sin importar cualquier condición meteorológica. Es un nuevo estándar de control, de banda verde, diseñado para tu seguridad, la del ambiente y la de tu cultivo. Con una extraordinaria eficacia que dura más, para que vos no tengas que dedicarle más tiempo. Sabemos que necesitas las mejores soluciones para proteger tus cultivos. Virantra, con tecnología Plinazolin. Antes de arrancar con la propia presentación, en nombre de Mació y de Syngenta, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Y como decía José, el año pasado, fines del año pasado, obtuvimos el registro de este producto, pero Argentina ya lo había lanzado un año antes y ya tuvo un año de prueba real con productores este producto a campo. Cuando realizamos las consultas dónde estuvieron los problemas con este producto, saltaron 2 o 3 situaciones. El producto en términos generales fue un muy buen producto, la gente quedó muy contenta.
Y los 2 o 3 problemas que hubieron en la Argentina fueron relacionados justamente con la calidad de aplicación. Así que, como decía José, para nosotros el tema de calidad de aplicación es fundamental, y más cuando hablamos, que es lo que vamos a recalcar ahora, de un producto con las características como este. El producto se llama Virantra con tecnología Plinazolin. De ahora en más, todos los productos que tengan con tecnología Plinazolin significa que van a tener la molécula Plinazolin, es el nombre fantasía, la van a tener incluida. En el caso del Virantra, es un producto que solo trae Plinazolin, no está en mezcla con ningún otro producto, o sea que es Plinazolin solito, y tiene 400 gramos de ingrediente activo por litro. ¿Sí? Primera característica importante de este producto. El Plinazolin es una nueva molécula, es una molécula totalmente nueva, es un nuevo modo de acción, y dentro de la tabla se colocó del Irak, se le colocó el número 30. Entonces ya partimos con una molécula totalmente nueva. Otra característica es un insecticida, que no lo dijimos, es un insecticida de contacto e ingestión. Otra característica importante, no es un producto de volteo, es un producto que funciona relativamente lento, y a partir del día 3 ustedes comienzan a observar realmente los controles del producto. Así que acá tenemos un producto que no funciona, que uno vaya a las 24 horas y encuentre toda la plaga en el suelo. No, es un producto que va a ir trabajando en forma lentamente. Pero en contraposición, tiene una altísima persistencia, ¿sí? Es un producto que va a durar muchísimos días, y esa es un poco la característica distinta o el plus de este producto. Es un producto que durante mucho tiempo va a estar manteniendo las poblaciones de estos insectos, que después vamos a hablar, en niveles que no nos van a ocasionar daño. Una característica que justamente está relacionada a esa altísima persistencia es que es un producto que queda pegado en la hoja, tiene mucha afinidad con las ceras, entonces eso hace que el producto quede muy pegado a las hojas. Y es un producto que no entra, o sea que queda, ahora lo vamos a ver, un muy alto porcentaje sobre la hoja. Entonces, en la medida que los bichitos caminan y la tocan, el producto va trabajando. Es un producto que no se rompe con la luz, eso también lo determina su persistencia. Es un producto banda verde, ¿sí? Categoría 4 toxicológicamente. Es un producto que no se lava con la lluvia, yo lo aplico y a las 2 horas puede llover, que hemos hecho una cantidad de trabajos, que el producto sigue funcionando con los mejores niveles, aún lloviendo 2 horas después de aplicado. Es un producto, en lo que respecta a los cultivos, muy selectivo. En este momento estamos trabajando en la parte hortícola, en tomate, morrón, y realmente en condiciones muy complicadas el producto no causa ningún tipo de daño a las plantas. Muy selectivo. Baja solubilidad en agua, baja movilidad en el suelo, y otra característica es que tiene un amplio espectro, controla una cantidad de insectos e incluso ácaros. ¿Sí? Bueno, hoy les contaba que es un nuevo modo de acción. Este producto funciona sobre el sistema nervioso, funciona sobre los receptores GABA, y lo que hace es detiene la relajación del músculo, entonces quedan los músculos continuamente contraídos y el insecto termina muriendo. Actúa por contacto e ingestión, como habíamos dicho, actúa sobre adultos, larvas, huevos, tanto en insectos como ácaros. Y un tema muy, muy importante es que hasta el momento no se ha encontrado resistencia cruzada.
justamente cuando estaba armando esto, pude leer unas publicaciones y se hicieron unos trabajos, se buscaron insecticidas similares, no son iguales obviamente porque este es distinto, pero se buscaron relativamente que funcionen relativamente parecido. Creo que era el número 2 y el número 6. Y lo que se hizo fue buscar insectos que fueran resistentes a esos insecticidas al día de hoy y se probaron insectos no resistentes y resistentes con este producto. Y lo que dio es que el porcentaje de control era exactamente igual con ambos tipos de insectos. Entonces, hasta el momento no hemos encontrado ningún tipo de resistencia, lo cual lo hace muy interesante porque tenemos una nueva molécula justamente para cortar estos problemas de resistencia. Con respecto, hoy hablábamos que es un producto poco móvil, no se mueve casi nada, ahora lo vamos a ver, pero es muy poquito lo que se ve. Es un producto muy poco soluble en agua, bajo efecto de vapor, buena estabilidad UV y muy lipofílico, como hoy les contaba. Estos son unos trabajos que se hicieron. Acá lo que tengo es tiametoxan, ¿sí? 14 días, se aplicó tiametoxan sobre el pecíolo, se aplica tiametoxan sobre la punta, y a los 14 días lo que se observa es dónde se distribuye. Fíjense en el tiametoxan cómo se movió. Mientras que cuando yo apliqué plinazolín en estas distintas formulaciones, en ninguna de las situaciones el producto se movió. O sea que el producto realmente es un producto que queda quieto, totalmente fijo en el lugar donde yo lo aplico. Acá justamente estamos viendo un simulacro de aplicación. El producto queda sobre la superficie y muy poca cantidad realmente se mete en la planta y el 98% queda en la superficie y queda bajo la forma de cristales. Entonces los insectos, en la medida que se ensucian con esos cristales, va produciendo el control durante esa cantidad de días. ¿Sí? Bueno, esto era un poco lo que veníamos repitiendo y volvemos a insistir. Entonces, resumiendo las características, tenemos un producto que es un producto con muy poca movilidad dentro de la planta, pero altísima residualidad con respecto al tiempo. Esas serían las características. Como se darán cuenta, es fundamental este producto tratar de distribuirlo lo mejor posible en el mejor momento para aprovechar esa residualidad en el cultivo. Y ahí está justamente uno de los puntos claves para el éxito de este producto. Ahora vamos a ver un poquito de las plagas. Voy a ir un poco más rápido que en la presentación del lanzamiento, pero por lo menos tenemos una idea. Aquel que después quiera obviamente tener más información, podemos charlar, toda la gente de Mació tiene la información, pero la idea es un poquito de ver las plagas en las cuales nosotros lo estamos posicionando en este momento. Lo estamos posicionando, obviamente, como les contaba, en el cultivo de soja. El próximo lanzamiento va a ser en tomate y morrón y papa. Y en Argentina y en otros lugares del mundo también este producto se está posicionando en una cantidad de cultivos justamente por lo interesante que es el producto. Bueno, la primera plaga que vamos a hablar son las chinches. Realmente este producto es muy bueno controlando chinches, es un producto excelente. Y como les contaba, lo que sorprende de este producto es la residualidad. Hemos tenido ensayos con años de mucha presión que logramos mantener en el entorno de 30 días las poblaciones controladas. ¿Sí? Entonces, este realmente es el punto fuerte de este producto. Muy larga residualidad y controla muy bien. Controla Pseudodoros, Nesara, Edesa, Dikelox, ¿sí? Eso lo hemos probado a campo y también en laboratorio y realmente estamos muy seguros de la información. También es excelente en control de trips y ácaros, pero realmente excelente este producto. Creo que es el punto más fuerte, es en ácaros, es un producto sorprendente. Y después en lepidópteros tenemos excelentes controles en anticarsia, rachiplusia y pseudoplusia. Y obviamente
no es tan bueno, controles medios, en lo que sería pseudoplusia y bolillera, ¿sí? De vuelta, anticárcea, rachiplusia y espodópteras es excelente. Lo que hemos también observado es, en la medida que tenemos un producto que tiene un control tan amplio de plagas y un periodo tan largo, lo que observamos en los ensayos es que siempre hay una respuesta en rendimiento, sobre todo en peso de mil. Sobre todo en los años que hay mucho trips y ácaros, en la medida que protegemos la hoja, realmente eso se traduce en diferencias de kilos. Esto acá es una foto año 2021, es en la Tomás Berreta. Miren el recuadro acá, esto es una macroparcela, justamente esa es la zona donde se aplicó el producto. Fue en año muy, muy seco. El productor aplicó varias veces una abamectina, igual no logró controlar, pero realmente la situación, a ver, acá tengo un acercamiento, miren lo que era la aplicación de Virantra y miren lo que era el testigo. Realmente es un producto, en lo que es ácaros, es excelente. Este es otro demostrativo que hicimos en la ruta 24, en este caso tuvimos un ataque muy fuerte de trips, y de vuelta miren lo que es la parcela donde aplicamos el Virantra, realmente quedó muy, muy marcado y una diferencia muy importante. Y acá de vuelta las hojitas justamente mostrando las diferencias. Bueno, ya terminando y resumiendo, les cuento un poco la idea, el posicionamiento que nosotros pensamos. Obviamente que en la medida que ustedes lo aprendan a usar el producto, yo estoy seguro que le van a sacar muy buenas ideas. Pero nosotros, ¿cómo estamos pensando el producto? Es justamente, estamos posicionándolo a partir de R3, ¿sí? En un momento en que el cultivo ya comienza a ser susceptible por ataques de chinches, en caso de tener ataques de ácaros y de trips y de lepidópteros, ya vamos a quedar protegidos. Es un momento que el cultivo todavía sigue relativamente abierto, lo cual nos va a llegar, lo vamos a lograr penetrar dentro del follaje, y por otro lado también es un buen momento porque lo podemos acompañar con un fungicida y sería una hermosa estrategia de control. Entonces, en términos generales, lo que hemos probado nosotros cuando aplicamos este producto es que en una aplicación de R3 nos vamos a ir hasta el final del ciclo sin necesidad de otro insecticida. Puede haber algunas situaciones que sí que necesitemos. Un caso que hemos observado es en años sobre todo llovedores, que ojalá que así sea, pero en años llovedores, ¿qué pasa? La soja continúa creciendo y la zona aplicada se diluye en función de los nuevos crecimientos. Entonces generamos toda una nueva zona en cual los bichitos caminan, pero no hay producto. Entonces, en esas situaciones hemos observado que puede haber en las etapas finales algún tipo de inconveniente. Pero en términos generales, en años relativamente como este, con una aplicación se van a ir hasta el final sin ningún tipo de problemas. Con respecto a las recomendaciones, Nico, ¿sí? solamente en la anterior creo que merece un destaque especial lo de banda verde. Ah, perfecto, igual es un, sí, y acá tenemos de vuelta banda verde, ¿sí? Y acá en la etiqueta lo que estamos resaltando son las dosis que estamos recomendando el producto. Para lo que es chinche va a ir de 75 a 100, para lepidópteros va a ir de 75 y para lo que es trips y ácaros a partir de 50. ¿Sí? Esas son las recomendaciones de uso. Cualquier, obviamente, con esto vamos terminando, cualquier consulta, estamos a las órdenes. Aquellas personas que vayan a aplicar este producto, nos encantaría que nos compartan sus aplicaciones, que nos inviten a ir a sus campos y obviamente nosotros vamos a estar para ayudarlos y para recomendarlos si ustedes lo necesitan y lo requieren.
Proteger tus cultivos es un trabajo complejo. Con toda la demanda de trabajo sobre tus manos y en tu lote, las plagas pueden reproducirse sin límites. Pero, ¿cómo poder controlarlas de una manera más eficiente y con menos aplicaciones? Probás diferentes soluciones y tecnologías existentes, pero ninguna funciona con la eficiencia que necesitas. Hasta ahora. La tecnología Plinazolin posee un nuevo modo de acción que te ayudará a controlar un mayor espectro de plagas con menos aplicaciones, mientras asegura la productividad de tu cultivo y la calidad del grano. En tu soja y en una amplia gama de cultivos. Ciencia innovadora. Confiable y resistente a la lluvia, sin importar cualquier condición meteorológica. Es un nuevo estándar de control, de banda verde, diseñado para tu seguridad, la del ambiente y la de tu cultivo. Con una extraordinaria eficacia que dura más, para que vos no tengas que dedicarle más tiempo. Sabemos que necesitas las mejores soluciones para proteger tus cultivos. Virantra, con tecnología Plinazolin. Buenas tardes, gracias a Syngenta y a Maceo por la invitación, gracias a los amigos que vinieron. Me pidieron que participara o que trajera algunas miradas vinculadas a tecnología de aplicación que nos permita tener algún grado de previsibilidad en el tratamiento que se hace. Me presento 2 minutos, yo soy el ingeniero Diego Oliva, hago investigación y desarrollo para grandes compañías, tengo una consultora en Argentina y en Uruguay, y tuve la suerte de participar en el desarrollo primario de esta tecnología, del Virantra. Entonces, lo que les voy a mostrar pretende ser de alguna forma rupturista respecto a lo que sepan hasta ahora de tecnologías de aplicación. Pongámonos en contexto, este producto tiene lo que llamamos biológicamente anclaje cuticular. Se agarra a la cutícula y no se desprende, lo que le da la persistencia que tanto buscamos. Esto que ven acá es un pequeño resumen de qué es la tecnología de aplicación. Entonces, la tecnología de aplicación pasa por diferentes etapas que tienen que ver con las reacciones de tanque, reacciones químicas, qué es el efecto de pulverización, qué sucede una vez que se impacta sobre el objetivo. Esta es la característica diferencial de un producto de escasa movilidad y de anclaje cuticular como tiene el Virantra, que le da la persistencia que buscamos, el efecto de retención, formación de depósitos y efecto biológico. Esto tiene 22 años, desarrollado por el ingeniero Matthew en Estados Unidos. Un breve resumen que igual tiene la actualidad necesaria para poder explicarlos y ponernos en contexto respecto a lo que vamos a ver. Este esquema que ven acá es qué es la tecnología de aplicación. La tecnología de aplicación está sustentada sobre 4 criterios. Criterios de alcance biológico, gran parte de lo que se explicó, qué plaga se desea controlar y entender el ciclo biológico de esa plaga y en el caso de las policíclicas, como sucede en este caso, qué tecnología debemos adaptar. No voy a abordar el planteo biológico en tecnología de aplicación. También criterios de alcance químico, mezclas o mezclas de tanque o oportunidades de activos. Como pueden ver acá dice objetivos, los objetivos apuntan a decisiones profesionales. Estos 2 criterios son los que principalmente decide un ingeniero. Decide una persona formada, que entiende la problemática biológica de un cultivo y decide qué activo y a qué dosis y a qué combinación, si es que hay una mezcla, va a dar la mejor respuesta a ese problema. Estos 2 criterios, biológicos y químicos, no los voy a abordar, pero sí voy a hacer especial hincapié en lo que es calibración de equipos y en aspectos meteorológicos. Son aplicaciones, buenas tardes, o pulverizaciones en condiciones críticas estivales. Entonces, es muy difícil, es muy distinta la tipificación meteorológica en verano respecto a lo que sucede en otoño y en invierno. Voy a pasar rápidamente respecto de las partes de un equipo pulverizador y qué tenemos que mirar puntualmente para finalmente entender tasas de aplicación y elección de boquillas apuntando a algún indicador que nos dé previsibilidad, algo que nos dé certeza en el tratamiento en diferentes condiciones meteorológicas.
Bueno, los equipos, este es un breve resumen, constan de un tanque, un filtro, bombas, agitadores, diferentes comandos, hidráulicos, mecánicos, electrónicos, diferentes sistemas de regulación, filtros, portapicos y boquillas. Cada una de estas partes tiene un desarrollo industrial y una lógica técnica. Ahora, también tenemos que hablar de configuración. ¿Qué es la configuración? Bueno, ¿cómo está el equipo? Ya sea montado, de tiro o autopropulsado. Cada uno de ellos tiene una lógica de configuración particular. Lo que vamos a ver es cómo lograr, en este caso es un recuento volumétrico, una correcta distribución. En términos teóricos, debemos partir de una buena configuración. Y esto es lo mismo tener las boquillas distanciadas a 50, a 35, 52 centímetros o 70 para lograr la misma distribución. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay una relación entre en qué distancia están y a qué altura se debe trabajar. Acá tenemos el primer inconveniente. Mientras más alto, más riesgo. ¿Por qué? Bueno, pues está más tiempo la gota en el agua. Entonces, en el aire, perdón. Más tiempo la gota en el aire. Esto significa que mayores distancias en la barra necesitan de una mayor altura de trabajo. También representa más riesgo. Más tiempo la gota suspendida. De ahora en más empezamos a enfocar nuestra lógica de análisis en gotas. ¿Qué van a pasar con las gotas? ¿Cuántas gotas llegan? También es importante que estén a la misma altura, que todas sean iguales y que trabajen a la misma presión. Todos términos que tienen que ver con calidad de aplicación. Estos son tipos de solapamiento primario, se llama. ¿Qué altura de trabajo de acuerdo a qué distancia entre boquillas? ¿Esto es importante? Sí, realmente sí. Porque tengan presente que un producto como este requiere de una distribución muy homogénea. Entonces, si trabajamos más alto, es posible que tengamos riesgos de solapamiento, lo mismo que más bajo. Hay una altura de trabajo relacionada a qué distancia entre boquillas es la que se debe trabajar. Se llama overlap técnicamente, pero es cuando un abanico se toca con el vecino. ¿Cuál es la distancia de trabajo? También los puntos críticos, solamente los muestro. Trabajamos permanentemente dentro del grupo I+D, dentro de los grupos CREA, en entender cuáles son los problemas de mayor frecuencia, qué es lo que tenemos que mirar. Uno de los problemas más importantes tiene que ver con configuración, distribuciones, pérdidas, fugas, controladores, punteras incorrectas, filtros rotos o variaciones en la presión. ¿Todo esto tiene que ver con tecnología de aplicación? Absolutamente sí. Secuencia de filtrados, voy pasando un poco rápido, necesidad de agitación. Me detengo un minuto acá. Algunos productos tienen una solubilidad diferencial en agua. El caso sería este, son de baja solubilidad. Requieren de una carga cinética mínima, que esté agitado. Luego vamos a ver qué relación hay con cuántos litros aplicar. Pero la carga cinética es importante por la baja solubilidad, porque si no, podría ser este caso o cualquier otro, un fungicida. Se puede precipitar por no tener carga cinética. Entonces, la agitación y los sistemas de agitación hidráulicos o mecánicos tienen una directa relación con cómo se va a distribuir. Es poco probable que se pueda distribuir bien por boquillas lo que no está bien emulsionado en un tanque. Entonces, el primer objetivo es lograr que el tanque tenga una dosis estable y homogénea. Y en el caso de baja solubilidad, eso tiene que ver con la agitación. ¿Cuánta agitación tiene que tener? Solamente muestro un video de unos de tantos, ¿no? Eso es una buena agitación, para que entendamos de qué estamos hablando. En términos de diseño industrial, los equipos tienen una limitante en esto. Los agitadores, los más grandes que hay en los mercados de equipos autopropulsados, tienen una capacidad 1 en 1000. Es decir, un generador de vórtices hidráulico, este agitador revolvedor, como le llaman acá en Uruguay, puede agitar 1000 litros. Y los tanques tienen 3000 y tienen solamente un agitador. Entonces hay un tema de diseño que hay que prestar especial atención respecto de cómo funciona esto y qué carga cinética mínima tiene que tener un tanque. ¿Qué sucede con esto? Bueno, productos de escasa solubilidad pueden precipitarse si no están agitados. Si se precipita, la distribución dentro del lote es mala. Muy notable con malezas.
con control de malezas, que vos podés tener dentro del mismo lote áreas de buen control y mal control. Es como se fue precipitando y liberando. La agitación también tiene que ver con esto, la solubilidad y la agitación, de acuerdo al tipo de formulación. Hasta finalmente empecemos a hablar de boquillas y gotas. ¿Cuál es la tecnología que debemos ajustar para que esta aplicación sea eficiente y con qué indicadores? Para eso tenemos que hablar de las unidades formadoras de gotas o boquillas. Tenemos que abordarlo este tema, por más que sea bastante complejo. Las boquillas de buena calidad tienen algunas características de diseño que hablan de qué ángulo de apertura o de ataque tienen, cuántos grados abren, y qué caudal nominal erogan, cuánto tiran. Es una norma internacional expresada en galones por minuto, que además las clasifica por color. Esta es solamente una introducción. Ahora, el planteo es, ¿cómo debe trabajar esto? ¿Es indiferente a qué presión trabaje? Si hablamos de la configuración, supongamos que el equipo está en condiciones de diseño. Ahora, ¿cómo debe trabajar el circuito? Existe una norma, que es la norma de fabricación de boquillas, que establece a qué presión se debe trabajar. Existe una presión objetivo o presión nominal. Esa presión nominal es la que nos asegura una correcta distribución. Es de 40 libras o 2.8 bares. Esta presión nominal, que es de esta norma de fabricación de boquillas, nos dice que una boquilla en buenas condiciones, sin desgaste, trabajando a su presión nominal objetivo, tiene el 68% de sus gotas iguales. ¿Qué es esto? Bueno, se llama perfiles de distribución de ajuste normal, para los que son ingenieros. Son medidas de tendencia central, un poco de estadística. Y a campo, esto representa que si las gotas son iguales, la distribución es pareja. Por eso la presión nominal. Buena calidad de aplicación, mala calidad de aplicación. Cuando el equipo empieza a tener oscilaciones, grandes oscilaciones de presión, lo que sucede es que rompe mucho o rompe poco y nos perjudica en la distribución del activo. Nosotros debemos buscar que las gotas sean lo más parecidas posibles entre sí para tener una calidad de aplicación aceptable. Bien, ¿qué sucede cuando hay arcos o variaciones de presión en el circuito? Bueno, menos presión, las medidas de tendencia central se desplazan y la dosis se va a gotas más grandes. La dosis de caldo, la dosis de tanque, se corre a gotas más grandes. A 2.8 bares se mantiene el ajuste de tendencia normal, pero a más presión, es lo que llamo yo la trampa de arena. Todos sabrán que más presión, más rotura de gotas, pero la dosis se va también en gotas más finas. Este es el principio que vamos a empezar a desarrollar en un indicador que se llama tasa de recupero. ¿Cuál es la presión de trabajo y qué relación hay respecto de cuánto está llegando? Esto que ven acá son diferentes perfiles de distribución de boquillas a la misma presión. No todas las boquillas tienen el mismo perfil de distribución. Además, existen diferentes modelos de abanico plano simple, de abanico inducido, aire inducido, de conos o de abanicos dobles inducidos. ¿Cuál es la que debemos elegir? Yo voy a mostrar algunos ensayos, muy rápido por los tiempos acotados que tenemos, pero para entender cuáles de todas estas tecnologías nos da la mayor previsibilidad. ¿Qué significa esto de previsibilidad? Que en diferentes condiciones meteorológicas puedas tener un buen resultado para productos de escasa movilidad. Cualquier pregunta, por favor, me interrumpen y profundizamos. Entonces, vamos a ver cómo clasificar las boquillas. Entonces, más allá de lo que es comercial, ustedes sabrán que desde lo comercial hay catálogos de boquillas que muestran un universo de variabilidades. Ahora, ¿se puede simplificar eso? ¿Se puede llevar un modelo de decisión sencillo a campo? ¿Qué tenemos que hacer? Para eso debemos entender cómo funcionan. Las boquillas se pueden clasificar por la velocidad de sus gotas. Esta es la primera lógica. Esto se hace con una tecnología muy particular, que es un láser que se llama VisiSize, que mide el tamaño de las gotas que produce la boquilla a presión objetivo y a qué velocidad se mueven. Entonces, hay boquillas de una velocidad intermedia, de hasta 5 metros
por segundo, 18 kilómetros por hora. Acá están gran parte de las boquillas conocidas. ¿Conocen los turboticket, los martillitos? ¿Los ubican? Bueno, eso es una tecnología de 5 metros por segundo o suma 18 kilómetros. Boquillas de alta velocidad, la tecnología antideriva, que llegan hasta 10 metros por segundo, 36 kilómetros por hora. Gotas que se mueven a 36 kilómetros por hora. Y también boquillas de baja velocidad o cortinas flotantes, los conos. Ahora, estos valores son importantes porque nos ayuda a entender cómo corregir una variabilidad meteorológica vinculada al viento. Lo que estoy diciendo es, en las condiciones meteorológicas en las que debemos trabajar, en algunos casos y dependiendo de la tecnología que tengamos, el límite para evitar la deriva o el traslado de la cortina son la sumatoria de 18 kilómetros. Sumatoria de velocidad de avance del equipo y viento de frente en el peor de los casos. O la tecnología antideriva. ¿Tiene límite de control de deriva? Absolutamente. Es a qué velocidad se mueven las gotas. Entonces, si yo me muevo a 15 kilómetros y recibo una ráfaga de 20, que puede suceder, estamos al límite de tener problemas, inclusive con tecnología antideriva. Ahora, ¿qué sucede con los conos huecos? No tienen velocidad. A cualquier velocidad de avance o cualquier intensidad del viento representan un riesgo real, porque la cortina flota. Veamos un ejemplo, un video muy corto de un caldo. También es importante esto porque el caldo de aplicación es muy distinto solamente al agua. Porque cuando uno agrega un producto al agua, modifica algunas propiedades del agua, entre ellas la tensión superficial, y al modificarse la tensión superficial, las boquillas se comportan distinto. Vamos a ver un video muy corto donde se puede comparar en un caldo de aplicación, una situación real, dos boquillas de abanico plano común, dos turboticket, y después la cámara gira y se van a ver dos conos huecos para que puedan comparar el efecto de las velocidades diferenciales de una cortina respecto de la otra. Es muy cortito el video, si no lo repito. Esos son los martillitos, fíjense cómo funcionan los abanicos planos. Ahora se gira a la derecha y pueden ver los conos huecos cómo flotan. Acá están flotando. ¿Qué significa esto? Se lo pregunto. Acá hay mucha gente que aplica, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Que se van? Claro. Por lo menos significa que el cono tiene, los conos huecos, la tecnología de aplicación de conos huecos, representa un mayor riesgo porque está flotando. No tiene velocidad. No tiene cómo corregir alguna variable meteorológica mínima, que es la velocidad de avance. El equipo se mueve dentro del fluido del aire, se está moviendo sea de tiro, portante, de 3 puntos o autopropulsado a una velocidad determinada. Las cortinas de conos huecos flotan, lo que representa una posible pérdida del activo, del caldo que tenemos en el tanque. ¿Esto se puede medir? Bueno, veamos qué se puede hacer. Hasta ahora, hasta hace poco tiempo, hasta hace unos 3 años, desde hace 30 o 50 años, hasta hace 3 años, nuestro planteo de la tecnología de aplicación estaba basado en cobertura mínima. ¿Cuántas gotas mínimas me aseguran un buen tratamiento? Entonces decíamos, los productos de baja movilidad necesitan más cantidad de gotas para darme algún nivel de previsibilidad o seguridad. Este es un planteo hecho en el año 62 por la FAO para otro tipo de productos. Cuando buscamos qué base de investigación tenía esto, no está, no existe, pero se publicó en la FAO con otro tipo de productos que hablaba de recuentos mínimos de gotas, cobertura. Hoy, en los últimos 5 años, las líneas de I+D en gran parte del mundo, inclusive compartíamos esto con la gente de Syngenta de Suiza, entendemos que la cobertura, la cantidad de gotas por centímetro cuadrado, no es el único indicador que debemos usar. Es el primero, pero no es el único. ¿Por qué? Bueno, vamos a tratar de entender qué sucede con el recupero de dosis. ¿Qué es el recupero de dosis? Es cuánto de lo que va a aplicar la máquina o libera en sus boquillas por hectárea
efectivamente llega. Esto es, si la máquina está cargada, seteada, configurada y preparada para aplicar, supongamos, 50 litros por hectárea, ¿cuánto es lo que está llegando? ¿Hay forma de medirlo? Claro. El delta, la diferencia entre uno y otro, es la tecnología de aplicación. La diferencia entre uno y otro, lo que liberó respecto a lo que llegó, es destino ambiental. Terminó en cualquier lado, menos donde tiene que llegar. Entonces, ¿cómo se mide? Supongamos este caso, esto es, bueno, una cortadora, una bolillera, trabajando con gotas muy grandes. Acá lo que tiene es muy baja cobertura, pero mucha dosis. Está la dosis entera, la del tanque entera. Podríamos pensar en reducir a la mitad esta gota de 1000 micrones en términos de volumen. Esto es una relación 8:1. A la mitad de dosis, perdón, a la mitad de tamaño, multiplico por 8 la cobertura. Entonces, 8 de 500 tiene la misma dosis que una de 1000. Sin embargo, la cobertura puede seguir siendo escasa. Posibilidad de contacto para productos de baja movilidad, como podría ser Virantra. ¿Dónde está la combinación ideal? Bueno, en pensar en cortinas de aplicación en el orden de los 250 micrones, que tienen una buena relación de cobertura, cantidad de gotas por centímetro cuadrado y todavía tienen mucha dosis, un alto recupero. El punto crítico está en los 250. ¿Qué pasaría en nuestro planteo anterior? Que decíamos, busquemos micronizar la cortina para insecticidas. Entonces nos íbamos a gotas de 100 micrones o 150 micrones, 120 micrones. El problema es la pérdida de dosis, porque para mantener la misma dosis que habría en 250, yo tendría que llegar con 512 gotas por centímetro cuadrado, lo que es físicamente imposible. Entonces, micronizar las cortinas representa, en términos objetivos, pérdidas de dosis y en estos productos, pérdida de persistencia. Va a llegar, algo va a llegar en microgotas, pero no tiene persistencia porque no tiene dosis. Este planteo es, inclusive, para productos con movilidad, si hace falta luego lo profundizamos, pero hoy sabemos que no debemos trabajar solo con cobertura, gotas por centímetro cuadrado, sino que a la cobertura hay que ajustarla por el diámetro, de qué tamaño son las gotas. Es cantidad de gotas por qué tamaño tienen, me da una relación de volumen, cuántos litros efectivamente llegan al tercio medio del cultivo de soja. Este es un planteo teórico hecho por Tom Wolfe en Canadá, que decía, bueno, ¿cuál es el diámetro con el que tenemos que trabajar? Este es un trabajo del año 2014. La mirada de esto es gotas, cobertura, cantidad de gotas por centímetro cuadrado, ajustadas por diámetro. ¿Qué tamaño tienes? Diámetro medio. Cuando empezamos a medir esto nos sorprendimos en Argentina, nos sorprendimos, porque los recuperos de dosis son muy bajos si no se ajusta el tamaño de gotas. Trabajar con gotas muy finas representa un recupero de dosis del orden del 15 al 20%. ¿Escucharon el número? 15 al 20% de dosis. Es decir, de los 50 litros que aplica la máquina, llegan 7. ¿Y tienen efecto biológico? Sí, tienen efecto biológico. Ahora veamos después qué sucede en el medio. ¿Qué pasa con el término biológico de este análisis? Ahora, si nosotros mejoramos los recuperos, las tasas de recupero, lo que mejoramos es la previsibilidad. En más variabilidad de condiciones, podemos tener un buen resultado. Este indicador habla también, bueno, ¿dónde está la dosis distribuida? Con microgotas, el 97% de esa dosis está en microgotas, muy susceptibles a condiciones meteorológicas. El mismo trabajo hablaba de las gotas, las ultracors o las ultra grandes, toda la dosis, por relaciones de volúmenes, se va a gotas muy grandes que pueden tener poca retención dentro de un cultivo o dentro de un objetivo. Es esta fórmula que está acá, el desarrollo de la tasa de recupero. Es una medida objetiva volumétrica. Cuánto de lo que libera efectivamente llega y es la relación entre cantidad de gotas ajustada por el diámetro de esas gotas. ¿Cuál es el diámetro? Bueno, es este tipo de tarjetas. Mírenla, porque realmente es muy distinto a lo que veíamos para aplicaciones de insecticidas. Esto, que parece tener un alto coeficiente de variabilidad, pero sin embargo llegan a recuperos del 55-60%. Mucha dosis, mucha certeza en diferentes variabilidades meteorológicas. Es lo que vamos a empezar a ver ahora es, ¿qué pastilla produce esto? ¿Cuál es la boquilla que hace este efecto?
¿Preguntas hasta acá? Avanzo. Alex, ¿alguna pregunta? Bueno, avancemos. Entonces, ¿dónde estamos parados y por qué? Bueno, pensemos en sensibilidad meteorológica, intensidad de viento o evaporación. Diferentes ejemplos. ¿Desde dónde partir? Bueno, decíamos que el diámetro objetivo es 250, 200-250. Eso nos limita en este tipo de boquillas. Estamos arrancando desde un abanico plano de velocidad intermedia, desde un 0,2 en adelante. Desde un 0,2 amarillos hacia adelante. Esto a presión nominal produce gotas desde los 200 micrones. Ahora bien, ¿qué sucede cuando necesitamos una mayor tasa de aplicación? Supongamos un cultivo más desarrollado, como explicaban hoy. Bueno, no se juega con la presión, porque si nosotros aumentamos la presión, lo que hacemos es romper la cortina. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar el calibre. Si necesitamos más tasa de aplicación, podríamos ir a un calibre más grande, a un 0,3. Un agujero más grande, vamos a traducirlo fácilmente. Más grande, gota más grande. Señor, dígame. Sí, señor. Sí, señor. Es cierto. El XR, bueno, gracias por la consulta primero, muchas gracias. El XR, la boquilla de XR, tiene la particularidad que expresa su ángulo de ataque desde baja presión a alta presión. Entonces, desde muy baja presión, abre sus 110 grados y lo sostiene a más presión. En este caso, los turbotijet, esta boquilla de dos etapas porque la vena sometida a presión impacta dentro de una precámara de la boquilla y después sale por el calibre. Entonces, tiene una posibilidad de regular en algo los ajustes de presión esta boquilla, un término muy técnico, pido disculpas. Lo que sucede es que si nosotros trabajamos a presión objetivo de 2.8, yo me desarticulo de a qué presión trabajo. Nuestro equipo debe funcionar a 3 bares. Y ahora vamos a entender cómo es este desafío para un ingeniero. No nos olvidemos cómo nos formamos. Todos. Creo que en Uruguay pasa lo mismo. Los ingenieros somos especialistas en diagnóstico de un problema, pero no sabemos cómo aplicar. Sabemos hacer el diagnóstico y qué ingrediente activo, y muy pocos saben de tecnología de aplicación, decir cómo aplicar. Nuestro desafío es ese, decirle a los colegas cómo. Entonces vamos a tratar de con 2 o 3 tips entenderlo. Lo primero es, debemos tener o pensar en presión objetivo constante de 3 bares. Entonces decíamos, gracias por su pregunta, ¿se la respondí? Más o menos. Bueno, déjame avanzar un poquito más. Entonces, arrancamos desde un 0,2 o más a 2.8 bares. Si hay algún riesgo por traslado o flujo laminar, lo que se llama deriva laminar, darle más velocidad a la cortina. Acá llegamos a los 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Y el desafío que se nos presentaba hace unos años era con qué boquilla lograr penetración en un canopeo cerrado que no fuera un cono hueco. Porque hasta ahora nosotros lográbamos la penetración con las cortinas flotando. Pasa el botalón, flotan las gotas, la que no se evapora, la que no se traslada, efectivamente flota y se acomoda dentro de un cultivo. ¿Esto es mejorable? Bueno, fue una hipótesis de laburo, lo que se llama una hipótesis de nulidad en términos de investigación, y empezamos a probar diferentes tecnologías y descubrimos que podemos tener un mayor resultado con esta tecnología, que son los abanicos dobles de aire inducido. Abanicos dobles de aire inducido. Esto mismo, hicimos lo que son cruces de equivalencia, existe en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda. No se trabaja con conos huecos en la agricultura extensiva. Trabajan con productos como estos que generan un buen resultado con más variabilidad meteorológica. Porque el cono tiene este inconveniente. Libera gotas que flotan y se pueden evaporar o trasladar. Esta tecnología nos da más seguridad en el tratamiento. Abanicos dobles de aire inducido. Esto es por sensibilidad atmosférica y velocidad de cortina. ¿Y qué pasa con los sitios de aplicación? ¿Qué boquilla elegir de acuerdo al sitio? En realidad, a cuánta biomasa hay en el lugar. Este efecto biomasa es un efecto paraguas o sombra que hay entre la liberación de la gota y a dónde la tengo que poner. Traducido. Si yo tengo que aplicar un residual preemergente, cualquiera, mesulfurón. ¿Está habilitado mesulfurón acá? Mesulfurón.
y tengo una alta cobertura, un barbecho de alta cobertura, ¿a dónde tiene que llegar el mesulfurón? ¿Al barbecho o a la matriz del suelo? Al suelo. Entonces tenemos un enorme desafío para superar el efecto sombras o paraguas de la biomasa. Entonces, la elección de boquillas, analizando la biomasa, no debe ser arbitraria. Esta es la primera lógica. La respuesta anterior nos decía, bueno, liberamos conos con conos huecos que floten, asumamos una pérdida importante en el recupero de dosis y algo va a llegar. La realidad es que también evaluamos en estos sitios, ahora muestro un ensayo que hicimos, para saber qué penetración tenemos con abanicos dobles de aire inducido. En este caso es un modelo, hay de muchas otras marcas, no es solamente TISET, lo que muestro TISET porque tengo entendido que es el mercado mayoritario de Uruguay. No así en Brasil, no así en Argentina. Son otras tecnologías. Pero los homólogos hablan de abanicos dobles de aire inducido. Cortinas que tienen buena capacidad de mojado, son 2 abanicos y además mucha velocidad. Logramos buenas penetraciones en tercios medios. ¿Qué dice esta lógica? Bueno, con baja biomasa podemos llegar fácilmente con abanicos simples. Ya acá podríamos necesitar alguna mejora en la capacidad de mojado. Ahora, ¿cómo hacer que un equipo trabaje a presión constante? Porque la lógica de todo este planteo es los 3 bares. Y eso es entender cómo funciona un equipo, cómo funciona la regulación de litros por hectárea de una máquina. Voy a hacerlo lo más sencillo posible. Pero existen cuadros como estos que nos dicen cuántos litros mínimos por hectárea debe aplicar un equipo para sostener los 3 bares. Y está relacionado a qué distancia entre boquillas tiene y a qué velocidad se va a mover, pero además qué calibre tiene. Entonces, si tenemos una máquina de 50 centímetros que se mueve a 18 kilómetros por hora y tiene una boquilla amarilla, estos cuadros después yo se los doy, no tengo problemas, la tancada, los litros por hectárea a aplicar, son de 50 litros. Una consulta. Sí, señor. Porque los picos están todos, por lo menos de lo que estás hablando, diseñados a 50 centímetros. No. Gracias por tu consulta de vuelta. Las máquinas se diseñan a diferentes configuraciones. Las americanas a 50 centímetros, las máquinas americanas a 50, las sudamericanas, las que se hacen en Argentina o inclusive las brasileñas, a 35. El desafío es lograr un buen solapamiento, que un abanico se toque con el otro, sin generar ni subdosis acá abajo, ni sobredosis. Entonces, lo único que tenemos constante es el diseño de la boquilla de tantos grados de apertura, a 110 grados, 60 u 80. Ahora voy a pedirle a 2 amigos que vengan delante. Vení. Ingeniero, usted también, por favor. Venga acá conmigo. Vamos a hacer un ejemplo de qué pasa con la presión. Les voy a pedir que hagan lo mismo que yo. ¿Bien? Abran los brazos de esta manera y crucemos las muñecas. Crucemos las muñecas. Esto es la presión nominal de trabajo. Cómo se soplapa un abanico con el otro trabajando a 2.8 bares. ¿Bien? A la misma altura. Suponiendo que nuestros hombros, cosa que no es así, estuviesen a la misma altura. Ahora, si el circuito perdiera presión, cierren los brazos, ¿qué sucedería? A la misma altura, perdemos solapamiento, salvo XR. Salvo XR. ¿Bien? Volvemos a la posición original, presión nominal objetivo. ¿Qué pasa además con el solapamiento si superamos los 2.8? Levanten. ¿Qué pasa acá abajo? ¿Qué pasa acá? Hay efectos de sobredosis. Volviendo a la posición original, un aplauso para ellos. Gracias, Alex. Es importante entender por qué 2.8 bares. ¿Cómo se logra? Bueno, con tablas como estas, sabiendo qué distancia tenemos entre picos, 35, 50 o 52, sabiendo qué tecnología disponible tenemos, suponete que es 0,2, y a qué velocidad se va a mover, te metes dentro de este esquema al ingeniero que hace la prescripción. Hay recetas acá, ¿no? ¿Recetas? Para aplicación. Bueno, el que hace la prescripción técnica, el ingeniero de prescripción, que sepa cuántos litros debe aplicar esa máquina, si funciona correctamente, para que mantenga 3 bares. ¿Por qué dijiste que no? Te vi que dijiste que no. Sí, dijiste no. Está. No, pensé que era algo técnico. No.
consulté por la receta de aplicación, porque en Argentina hay de compra y de aplicación. El criterio general en Argentina es que los agroquímicos fitosanitarios no son ni de venta libre ni de uso libre. Hay una receta de compra y una de aplicación por ese concepto. No son de uso libre. Por eso tiene que haber una prescripción de un ingeniero, que por supuesto, eso es lo que está escrito. Después en el campo, veamos qué pasa. Pero bueno, volviendo a esta lógica, ¿cómo lograr la tasa de aplicación que se ajuste a la presión objetivo, a lo que sucedió recién acá? ¿Cómo hacemos que trabaje a 3 bares? Ahora, metamos un poco de condiciones meteorológicas. ¿Qué pasa con la meteorología? ¿Qué pasa en verano? Entonces, ¿qué pasa con el destino ambiental? Si yo hago esta relación. Sí, señor. Sí. Esa gráfica que mostraste anteriormente, ¿qué relación tiene con el cuadro que trae el pico? Sí. Que no cumpla, que Sí. es un cuadro que dice justamente eso, velocidad de avance, distancia entre pico Sí. y los caudales. Gracias por la pregunta. Dice los litros por hectárea. Bien, gracias por la pregunta. La base conceptual es la misma, la diferencia es que la presión objetivo es de 3 bares. En los cuadros dice desde 1 a 5 por diferentes formas de ajustar la tecnología. Nosotros... Si yo voy a los 3 bares. Es esta misma, es la misma. Es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Decime. Gracias. Sí. Cuando el vendedor de picos te Sí. pica, hay picos que admiten, trabajan bien con tamaño de gota uniforme, con una presión que puede ir de 2 a 5, y hay picos que no pueden, que no admiten eso. Mira, sí. Gracias por la consulta. El planteo es el siguiente. Las boquillas pueden trabajar a diferentes rangos de presión, que es exactamente lo que decís y lo que dicen los catálogos de los vendedores. Ahora, dentro de ese rango hay una presión objetivo, que es la presión de norma, a la que están fabricadas las boquillas para que expresen su ajuste normal de dosis. Cómo debe distribuir esa boquilla, a qué presión debe trabajar. Esas son las boquillas que son de buena calidad, fabricadas dentro de la norma internacional 10625, que establece eso. Las TISET, la mayoría de las TISET, no todas, pero la mayoría de las que usamos en la aplicación agrícola están dentro de la norma 10625, lo que significa que se debería ajustar o pensar en los 3 bares. En la misma tabla lo dice, que es lo que decía acá el colega, 3 bares, ¿cuántos litros son para esta velocidad? A esta distancia entre boquillas, son 3 variables, distancia, litros por hectárea y velocidad. El planteo es, ¿por qué 2,8 bares, que es tu pregunta? ¿Por qué? Bueno, la respuesta está al principio, que dice, bueno, a 2,8 bares logramos que el 68% de las gotas sean iguales si la pastilla no tiene desgaste. Eso significa que, si son iguales, la distribución del activo es muy homogénea. Logramos una buena distribución en términos de cuánta dosis llega por cada sección o parte del cultivo o del objetivo. Entonces, la respuesta es múltiple a tu pregunta. ¿Puede trabajar a diferentes presiones? Sí. La ideal es 2,8. 2,8, 3. ¿Otra pregunta? Avanzamos un poquito más. ¿Qué pasa con la pérdida de activos o deriva o destino ambiental? Llamémoslo como quieran. Hay diferentes focos de análisis, desde qué características tiene el producto. Me paro de vuelta en Virantra. Virantra es un producto de muy baja tensión de vapor o presión de vapor, que hay poco riesgo de que pase de una fase a otra. Bueno, la solubilidad también tiene que ver, vida media de formulación. Una vez que este producto llega al objetivo, se ancla, se agarra a la cutícula, entonces es poco probable que haya pérdidas dentro del lote, lo que se llama endoderiva, por este tipo de activos. Ambiente meteorológico. Me detengo un minuto acá. Me voy a detener un minuto en el ambiente meteorológico para entender los efectos de deriva y entender las pérdidas de activo. ¿Dónde está el activo que estamos aplicando? Y tecnología de aplicación, en parte es todo lo que expliqué. Tengan presente que necesitamos buena llegada y buena capacidad de mojado, y que esa tecnología está en los abanicos dobles de aire inducido. Esto que viene acá, empiezo por esto que es lo más divertido. Me dicen, no, yo aplico con baja presión cortinas sin velocidad de conos y no hay deriva. Bueno, la foto habla por sí, se ve poco, pero la foto habla por sí sola. Y en realidad tiene que ver también con el diámetro medio de qué gota trabajamos.
Hace un tiempo les dije, fíjense que hay una relación volumétrica ideal en los 250 micrones. Gotas más chicos de 250 representan menos activo, menos recupero de dosis, menos llegada a donde tiene que llegar. Ahora, ¿eso tiene alguna relación con la condición meteorológica? La respuesta es sí. ¿Por qué? Bueno, este es un trabajo hecho en el año 87 por Matthews y replicado en Argentina en el 15. La gota muy fina, la microgota, tiene un efecto de flotabilidad y rozamiento. La vuelvo a hacer compleja. Entonces, una gota de menor de 200 micrones tiene una mala relación entre su masa y la superficie expuesta. Traducido, es como una pluma, flota, no cae, porque tiene poca masa y mucha superficie expuesta. A partir de los 200 micrones empieza a tener algo de velocidad y está modelizado esto, hay cómo modelizarlo. Cuánto flota, cuánto se desplaza, un término matemático. Física, estamos hablando de física. Entonces, esto significa que aplicar con microgotas, mucho no va a llegar. Mucho, además de flotar, se puede desplazar. Bueno, esta es la pregunta que hago siempre, ¿no? ¿Por qué si los cuerpos caen a la misma velocidad, la ley de Newton, las gotas tardan en bajar? Todos los cuerpos caen a la misma velocidad, fuerza de atracción de la Tierra. ¿Qué pasa con las gotas? La gota muy fina tiene rozamiento, roza contra el aire y no cae. Es como una pluma, menor de 200 micrones. También otro trabajo americano habla de cuál es el tamaño de gota que puede acelerarse. Es lo mismo, la que puede no tener rozamiento. Entonces, bueno, sabemos de vuelta 250. Este número 250, que parece algo repetitivo, tiene que ver con el recupero. ¿Cuánto llega? Gotas muy finas representan riesgos reales de que la cortina se desplace. En términos generales, también tenemos que hablar de la evaporación y no olvidar cómo son los tratamientos de verano. ¿En qué ambiente meteorológico trabajamos? ¿Qué temperatura y qué humedad tenemos en la mayoría de las veces? Entonces, tenemos que meter la variable de análisis de evaporación. ¿Las gotas se evaporan rápido? ¿Qué creen ustedes? Muy rápido. La respuesta es muy rápido, muy rápido. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir. Sabemos cuánto tarda en evaporarse una gota en un ambiente determinado y de un tamaño determinado. Temperatura y humedad. La variable, lo que une a temperatura y la humedad para entender la demanda atmosférica, que tan rápido se evapora, es el delta T. El tiempo de evaporación de gotas es esta fórmula, que es el tamaño de la gota al cuadrado dividido el factor de evaporación corregible, eso se puede corregir de acuerdo a qué densidad, por qué delta T. Traducido, gotas muy finas, menores de 200, antes del minuto desaparecieron, con un delta T alto. Delta T alto es más de 8, ¿no? Más de 8, más de 8. Acá es 8, 9 y 10, 8, 9 y 10 acá, en este escenario de, vamos a poner, 28 grados y 41% de humedad. Las gotas muy finas desaparecen al minuto. Imaginen este conflicto, este problema, si además la cortina está flotando. Lo libraste con un cono, flota. ¿Cuánto se evapora? Mucho. Realmente mucho, porque no tiene velocidad y además es muy fina. ¿Bien? Tiene rozamiento y se evapora. Este es un ensayo que hicimos por evaporación de delta T, que nos da principalmente cuánto perdemos. Ahora, para entender cuánto se pierde y cuál es el momento ideal de aplicación, también hicimos, hace 3 años, tenemos datos de termometría en verano. ¿Qué pasa en verano? ¿Escucharon hablar de inversión térmica? Voy a decir 2 palabras de inversión térmica, que es una caracterización de la aplicación estival. ¿Qué pasa en verano? Bueno, esto es un perfil térmico de la atmósfera en verano. Cuento un poco qué es y por qué es tan importante. Hace unos años, en este ámbito de investigación donde yo trabajo, montaron una torre de inversión térmica, una tecnología americana, que nos dice qué efectos o variabilidad de temperatura en altura hay en la atmósfera y a qué hora se produce. En los últimos 3 años, a partir de noviembre hasta marzo, primero lo que nos sorprendió es que todos los días hay inversión térmica. Todos los días. Cuando la atmósfera se calienta al amanecer, arranca la inversión térmica. Hasta que a determinada temperatura se corta la inversión térmica. Y todos los atardeceres, todos los ocasos,
entra en inversión térmica, cuando la atmósfera se empieza a enfriar. ¿Cuál es el problema de la inversión térmica? Bueno, el principal problema es, y ahora voy a explicar muy rápido porque es muy técnico la meteorología, quedan capas de aire frío denso abajo, porque el aire frío es más denso abajo, entonces una gota fina no cae nunca. Esto que ven acá este es el cuadro de delta T, evaporación, que al amanecer de la noche es muy bajo y a partir de las 9 de la mañana empieza a subir hasta que a cerca de las 11 se hace crítico, mucha evaporación, a partir de las 11 de la mañana, hasta que se empieza a enfriar a las 19 horas. Empieza a subir el delta T, se hace crítico. Ahora, ¿dónde tenemos el peor escenario? El peor de todos para aplicación en verano. El peor, la atmósfera enfriándose y todavía que haga calor. ¿Por qué? Porque tenemos inversión térmica desde las 5 de la tarde y un altísimo delta T. ¿Qué representa esto? Bueno, representa dos problemas. Uno meteorológico, tenemos aire frío abajo y aire caliente arriba, aire frío contra la superficie del suelo y aire caliente un poco más arriba, abajo del botalón, y además en ese aire caliente una alta evaporación. Si vos liberas gotas finas, se evaporan, se achican rápidamente y llegan a un aire denso que se está invirtiendo y no termina de bajar. Empezamos a analizar este punto crítico que ven acá, buscando esta condición meteorológica. Esa condición que ven ahí. Delta T muy alto y además la atmósfera invertida. Los resultados son muy complejos. Aplicar en el ocaso es muy difícil tener un buen resultado, más allá de que tengas una cortina con velocidad y diámetro. Es difícil por esta condición, porque además la inversión térmica puede tener gradientes, mucha diferencia de temperatura. Mientras más diferencia, mientras más amplitud térmica, más difícil penetrar la capa fría. Tengan presente que todos los días hay inversión térmica en verano, al ocaso y al amanecer. Entonces, estos dos escenarios son críticos para la aplicación. Mucho peor porque tiene delta T alto. ¿Qué sucede durante el día? Bueno, tenemos algunas ventanas de aplicación que hay que corregir la evaporación, nada más. Siempre y cuando no tengamos como variable de análisis también el viento. Acá no está puesto el viento, está puesto evaporación e inversión térmica, las dos variables más complejas de aplicaciones de verano. ¿Cómo funciona la inversión térmica? Bueno, esta es la torre de inversión térmica. Dos palabras. El aire se calienta en superficie, esto que está acá, se calienta por radiación de onda larga la superficie del suelo. El mismo suelo, por radiación de onda corta, calienta las capas de aire superficiales y al calentarse pierde densidad y debería subir. Bien, este es el planteo básico de una atmósfera normal. Esto que ven acá. Sin embargo, puede estar retenido y formarse doble capas invertidas. Algunas mayores y otras menores. El otro efecto es el del mediodía. ¿Qué pasa al mediodía? ¿Qué pasa al mediodía? Pues empezamos a tener pérdidas en pleno mediodía. Encontramos algunos efectos de térmicas ascendentes. Muy técnico, pero es importante decirlo. Hay manchones dentro del lote, si vos aplicás en mediodía, que pueden no tener recupero de dosis. Fallas de aplicación dentro del lote, pequeñas superficies de 100 metros cuadrados, pero son pequeñas superficies. Bueno, son térmicas ascendentes por calentamiento diferencial. ¿Esto se corrige? Sí. Diámetro de gota, diámetro y velocidad. ¿Podemos trabajar durante el día? Sí. Corregir evaporación con diámetro, protección y velocidad de las cortinas. Perdón. Señor, me vuelvo acá. Acá. ¿Se puede trabajar al mediodía? Acá, mirá. Porque las condiciones son de 50% humedad. Gracias por el aporte. El planteo es preferible corregir evaporación a tener que trabajar en inversión térmica. Entonces, en alguna condición, por supuesto que al mediodía es crítico esto, ¿no? Estaba hablando de las 2 de la tarde a 4, es una condición crítica. Estoy hablando desde hasta las 11, desde las 9 de la mañana hasta las 11 en la medida de lo posible, y después tenés que corregir con antievaporantes o reductores de evaporación y cortinas con velocidad. Esta condición de aplicación acá siempre va a ser mejor que aplicar con la atmósfera enfriándose, que además coincide con la condición que busca el aplicador. El aplicador dice, está serenito, está planchado, salgo ahora. Ojo,
Ojo, de verdad, ojo. Es una condición bastante compleja que necesita ajustar un poco a la tecnología para tener un buen resultado. Tenemos más resultados hasta las 11 de la mañana, acá intermedio y acá malo, para que se entienda la escala, ¿no? Por eso dice 1, 2, 3. Más resultados, la atmósfera calentándose, perdiendo inversión térmica, intermedio corrigiendo algo de evaporación y muy malo sobre el ocaso, por la inversión térmica. Señor. Muy buena, muy buena. Bueno, a partir de determinar, cuando la atmósfera se termina de enfriar, vuelve a ser buena. Se tiene que terminar de enfriar. Vuelve a ser buena, se tiene que terminar de enfriar. Estamos hablando de, fíjate, las 22 por acá. Acá es buena la condición, vuelve a ser buena. Hay que tener cuidado con eso igual, ¿no? Porque el riesgo de inversión todavía queda latente ahí. Pero se termina de enfriar, es bueno. Esto es un concepto, una tipificación de algo que puede tener alguna variabilidad. ¿Cuál es la variabilidad de esto? Una lluvia de verano. Cuando llueve en verano, se enfría la atmósfera superficialmente y te invierte las capas cuando no deberían estar invertidas. Acá, me invierte acá. Entonces, a veces después de una lluvia, si se aplicó con gotas sin velocidad y fina, hay inversión térmica. Decir, ¿pero cómo a las 11 de la mañana? Sí, porque se enfrió de golpe, estaba caliente y se enfrió de golpe. Entonces, esto es en términos generales sin algún efecto de estos extraños que suelen pasar en verano. De noche sí, no acá. No acá. No hay. Ese horario es crítico, ¿no? Para esto o para lo que sea. Estoy hablando de recupero de dosis. ¿Cuánto llega? Sí. Una consulta. ¿El viento tiene algún efecto? Sí, mucho. Mucho. La inversión térmica tiene un indicador que se llama índice de estabilidad atmosférica que ajusta por viento. Traducido. Si la atmósfera está invertida, para que muestre un gráfico, lo tengo por acá. Ponete esto acá. La atmósfera está invertida, doblemente invertida, y hay viento laminar, mezcla las capas y se pierde la inversión. Entonces el viento tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Si hay viento, ojo, porque eso es más o menos, porque es muy buena tu observación, es muy buena. El término es, ¿dónde está la capa de aire? De viento, perdón. Porque es la que percibimos nosotros, está a nuestra altura. La mía en 2 metros. El problema es la que está allá abajo, abajo del botalón. Si allá abajo está sereno, ojo con la inversión. Puede haber viento acá, pero allá no. Entonces, de todas maneras, la inversión térmica se mide por el IE, índice de estabilidad atmosférica. No tiene que haber viento. Tu observación es absolutamente correcta. De todas maneras, pido prevención en esa condición de atmósfera enfriándose, porque puede haber inversión inclusive con viento subsuperficial, acá arriba. Señor. En verano ahora generalmente se aplica de mañana o tardecita. Bueno, la de tardecita. La inversión térmica. ¿Ahí hablas solo de cono hueco o tenés algún tipo de pico o tamaño de gota para evitar eso? Sí. Bueno, gracias. Es la pregunta, la del millón, esa. ¿Hay cómo corregir esta condición? Sí. Sí. Nos falta repetición. N se llama, N, repetición. Nuestros ensayos preliminares nos indican que cortinas con buena velocidad antideriva corrigen esta condición. La podrían corregir. El problema es, ¿desde qué calibre? ¿Toda la antideriva es igual? No. Las 0.15 y 0.20 quedan cortas acá. Quedan cortas, porque tienen, en su espectro hay gotas todavía ahí en el orden de los 200. Entonces, lo crítico vuelve a estar en 250. Por encima de 250 calibres, 250 son las 0.25 a 2,8 bares. Eso es una cosa que me olvidé de comentar en tu pregunta. Hay una relación directa entre la presión nominal y el tamaño de gotas. Si las boquillas están sin desgaste y trabajan a 2,8 bares, hay una relación entre su calibre y qué tamaño de gota producen. La 0,2 en el orden de los 200, la 0,25 de los 250, la 0,3 en el orden de los 300 micrones. Entonces, traducido todo esto sería, antideriva 0,25 parece tener un buen resultado. Digo parece porque me falta repetición de ensayo. Sí. ¿No echa qué? La aire inducido no, la simple sí. La simple sí, la aire inducido no. La aire inducido no. Muy buena observación, estás bastante atento, ¿eh? No, pero es cierto, es cierto. ¿Por qué pasa eso? Porque un 0,2 doble son 2,01. Entonces son 2,01 que hacen un espectro de gotas más fino porque está relacionado el calibre al tamaño de gotas. Los 0,1 son del orden de los 100 y pico. Si es inducido, lo duplica.
es más grande. ¿Y el cono aire inducido? El cono de aire inducido, que es una tecnología que desarrollaron en TICET, Estados Unidos, para otro tipo de aplicación, y después los brasileños la adaptaron a la aplicación terrestre, tiene una buena velocidad en sus cortinas, muy buena velocidad en sus cortinas, pero una pésima capacidad de mojado, porque te marca solamente en el cono, en el perímetro. Es un cono hueco aire inducido, no cono lleno aire inducido. El aire inducido del cono es cono hueco. Entonces tiene poca capacidad de mojado. Nos quedamos a mitad de camino en la tasa de recupero. Recupera poco, sin embargo es una cortina con velocidad. Es mucho mejor el doble abanico aire inducido por este efecto. Tiene velocidad y mojado. Bueno, ¿qué pasa a términos ascendentes? Sumemos también la velocidad de avance. ¿El equipo se puede mover a cualquier velocidad? No. No. Tal vez este efecto que voy a contar acá lo vieron en la ruta. Cuando hay llovizna, cuando había llovizna, digámoslo así, cuando había. En la ruta, los camiones atrás hacen un efecto de depresión. No sé si lo vieron. La neblina atrás del camión se eleva. Eso es efecto rebufo, se llama, o pérdida de presión atrás de las máquinas que se muevan a más de 15 o 18 kilómetros por hora. Hay un límite en la velocidad de avance para autopropulsadas. También se podría ajustar con tamaño de gotas y velocidad de cortinas, algo que pueda corregir el vector de avance. Bueno, un ensayo americano, dicamba, soja sensible, todas 0,4, diferentes velocidades. Esto es un XR. Este es el daño en NBDI sobre soja con un XR, y esto es un abanico aire inducido simple. Más velocidad, más llegada. Ahora, veamos algunos casos de ensayos, donde todo esto, lo que estoy comentando es, estuvimos trabajando, ¿no? Estuvimos trabajando. ¿Qué ensayos hacemos? Acá está la tasa de recupero, esto es lo que les mostraba, un cálculo volumétrico, cuánto de lo que se libera llega. Lo que más nos sorprendió de esto es, tenemos efectos de control, sobre todo en malezas, verán un poquito de malezas, con muy bajo recupero. Llega el 10% del caldo y hay efecto de control. ¿Qué significa esto? Alex, los productos son buenos, eso es cierto. Los productos son buenos. Tenemos que trabajar, que hay que trabajar en tecnología de aplicación. Hay que trabajar. Hay mucho por mejorar en cómo aplicamos. Los productos son altamente eficientes, sí. Pero ojo, llegar con poco recupero, en este caso, es poca persistencia, o poca residualidad en el tratamiento, o poca residualidad en la matriz del suelo, los residuales preemergentes. Si llegas con poco recupero, ¿qué residualidad tenés? Y empieza a haber escapes de malezas, escapes de plagas, escapes de enfermedades. Hicimos este ensayo de penetración con una técnica de refractancia. Pusimos un polvo refractante, un polvito mágico, dentro de un botalón y medimos diferentes boquillas. ¿Por qué hablamos del abanico doble aire inducido? Acá está la explicación, lo que te voy a mostrar ahora, el primer ensayo que hicimos. ¿Por qué el abanico doble aire inducido es tan eficiente? Lo tenemos que demostrar. Tarjetas por un lado y además refractancia. Un polvito que cuando lo iluminas con luz negra te dice dónde están las gotas dentro del canopeo. Es una técnica de Silva, un brasileño, que nos enseñó cómo medir esto. Entonces, con esta escala sabemos qué cobertura hubo, más o menos, ¿no? Ello nos dio, comparamos diferentes cosas acá, diferentes tecnologías. Acá está ese CBIA, el que vos decías, cono hueco antideriva. Llegamos al 60% al tercio medio con el abanico doble aire inducido. El tercio medio es el objetivo, porque a mí no me interesa el tercio superior. La placa no está ahí arriba, la placa está en el tercio medio. ¿Cómo metemos dosis ahí? La tecnología es esta, ¿no? Esto, bueno, después si quieren les muestro cómo llegamos a estas conclusiones. Y ahora, habiendo explicado todo esto, les voy a pedir un ejercicio, que hagamos un ejercicio. ¿Cuál es la mejor aplicación? 4 tarjetas, todas de 60 litros por hectárea, todas a 3 bar, todas 0,2, todas con diferentes tecnologías, algunas con mayor o menor coeficiente de variabilidad, y todas de diferente tamaño. Acá está expresado lo que vos me decías, fíjate. 0,2 antideriva, en el orden de los 200, 220 micrones, el tamaño promedio. El martilcito es un poquito menor, 180. El cono, 110, 0,2, y es 0,2. Y el abanico doble, 280.
¿Cuál es la más eficiente de todas? Tienen que votar por lo menos 3 personas. Vos vas a votar. ¿Cuál es la mejor para vos? ¿Cuál es la que tiene más recupero de dosis? ¿Cuál es la que más dosis me... ¿Por qué el planteo? ¿Por qué el planteo? Porque el planteo es... Espera, sea lo que sea, espera, yo te hago este planteo, voy a escuchar este planteo. Yo pongo $100 en el tanque de lo que sea. ¿A dónde tienen que ir los $100 de ese químico? Al cultivo. Todo lo que yo pongo tiene que llegar, sea lo que sea. Entonces el planteo es, ¿cuál es la más eficiente, si querés, en términos económicos? ¿Cuál es la que más recupero económico o de dosis me da de estas 4 tecnologías? Allá votan por esta. Fernando. Me gusta la del cono, ¿no? Bien distribuido. ¿Les gusta el cono? Hasta ahora, nuestro paradigma de aplicación decía microgotas homogéneas, muy cubierto. El planteo número 3 que dice Fernando, nuestro paradigma de aplicación decía todo igualito, todo cubierto, microgotas. Sin embargo, quiero escuchar una opinión más. ¿Algún otro colega, aplicador, lo que sea? Vos, ¿cuál te gusta más? El martillito. En 180 micrones, 62 gotas, 60 litros. Fíjense el planteo. El martillito, voy a tomar solo el martillito. 62 gotas, aplicó 60 litros a 3 bares. 60 litros a 3 bares. Logró 62 gotas por centímetro cuadrado de 180 micrones promedio. Parece algo aceptable. ¿Cuánta dosis tiene eso? El 30%. El cono tiene el 19%. El resto está en el aire, en el ambiente. Este es el recupero volumétrico. Por eso decimos, buscamos más previsibilidad en los tratamientos con mayores diámetros. La explicación desde la hidráulica, de la física es, con pequeños aumentos de diámetros mejoramos por 8 la eficiencia. Es el recupero de dosis. Pregunta acá. Señor, ¿quién? Acá yo. Sí, allá. ¿Qué hace, Nico? ¿Y el recupero en los aviones? Muy buena pregunta. Cuando quieran. Cuando quieran. Arranco con el avión, 2 palabras. Yo soy especialista en aplicación aérea, así que y piloto además, así que 2 palabras del avión. El planteo es el siguiente. Un avión en condiciones de configuración y calibración, un avión que funcione bien, arranca en recuperos muy altos. ¿Bien? Ahora, es poco probable, vamos a decirlo en la forma más prolija posible, que un avión que no esté en condiciones sea eficiente. Pierden mucha eficiencia si no están bien calibrados. ¿Cuánto? Mucho. Porque arranca de 10 litros y esos 10 litros tienen que llegar. Entonces tiene que estar bien configurado y bien calibrado un avión para tener una alta tasa de recupero. Pero, ¿de qué tamaño van a ser esas gotas para que puedas dividirlas 10 litros en una cantidad de gotas razonable? ¿Estamos hablando de... ¿Eso está hablando de avión? Sí. Después hablamos, si querés. No, pero vas a decir tipo 30. No, mirá, el tema es así, es el siguiente. Espera. Yo puedo lograr, permítame hablar un minuto de avión. Vamos a trabajar sobre diámetros de entre 80 y 100 micrones, pero trabajamos desde 10 litros. Entonces yo con bajas coberturas, con 100 micrones, tengo una alta tasa. Pero hay que llegar. Es lo que te planteo. Claro. Entonces los recuperos son altos. Las relaciones no pasa por la dilución de activos. No. La respuesta es no. Pasa por ¿cuánto libera el equipo inicialmente? Libera 10 litros. Bueno, de esos 10 litros, si están bien distribuidos y llegan, no con estas coberturas, el recupero de un avión bien calibrado es alto, muy alto. El problema es que no siempre trabaja bien un avión. Dicho de otra manera, un avión en condición intermedia de calibración es muy bajo en su eficiencia. Un equipo terrestre en condiciones intermedias de calibración tiene una eficiencia aceptable. Esta es la diferencia. Ahora, un avión bien calibrado llega al 95% de recupero. 95, absolutamente medido. Hay que trabajar para eso, ¿no? Hay que trabajar. Señor, ¿una consulta? ¿Alguna consulta? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Bueno. Sí. Dale. Un dron. Bueno, empezamos a trabajar con drones hace un tiempo. Hoy hablaba con vos. Bueno, con él estuvimos reunidos con Syngenta Internacional
trabajando con drones. Lo primero que nos sorprendió es que la punta tecnológica del mundo en Suiza tiene nuestro nivel de conocimiento, que la verdad nos rompió la cabeza a los dos. No imaginábamos que podíamos estar tan avanzados en el nivel de dudas, porque uno avanza en el conocimiento cuando cambia el nivel de dudas. ¿Qué tengo que mejorar? Eso fue lo primero que nos sorprendió a él y a mí. Lo otro es que en los drones hay que trabajar. Te lo digo así, hay que trabajar. Hay que trabajar y que los resultados primarios, faltan repeticiones, son mejorables. Hay cosas que se pueden mejorar, no es como el planteo comercial del vendedor de drones, que te dice, yo logro este resultado y te hago ahorrar tanto y esto ancho de trabajo y esta cantidad de hectáreas. Eso no, pero se puede mejorar. Conclusión, hay que agrandar los tamaños de gotas y mejorar las tasas de aplicación de todo lo que vimos. Tamaño de gota y tasa de aplicación. Bueno, muchas gracias.